no voy a comer aquí, o sea, ¿cómo vamos a comer en la calle? Entonces te metían a la cárcel por no querer trabajar. México me hizo creer en mí. En Rumania le cerraron las puertas por medir 2 centímetros menos. Hoy, tras modelar para marcas mundiales, su sueño no es París, es poner una fondita de tacos en México. ¿Qué encontró en este país que le devolvió la fe en sí misma? Romina, eres modelo, has viajado por muchos países porque tu sueño no es estar en una pasarela en París, sino poner una fondita en México. Al inicio pensaba que no era buena en eso, pero México me demostró que sí, me hizo creer en mí. Hoy en día, que era una fondita ya después de muchos años viviendo en México, es algo que me llenaría el alma, la verdad. Me gusta cocinar mucho, o sea, es mi gran pasión. ¿Qué es tu plato favorito que cocinas? La cochinita pibil es de mis favoritas y me sale muy bien. La birria, entonces podía hacer ahí, no sé, un desayunito de quesabirria así. ¡Ay, quesabirria! ¿Tenías una conexión con México anteriormente, antes de llegar acá? Nada más cuando estaba chiquitita, obviamente era como que ya empieza Salomé y ya nos poníamos todos ahí en medio de la sala. Tenía una cosa que era de las novelas que decía, ¡ay, Santa Cachucha, estoy embarazada de tu hijo! Era lo único que sabía. No me preguntes por qué, no me preguntes de dónde salió eso y Santa Cachucha, no sé si existe. Comenten abajo, ¿qué significa Santa Cachucha? Mi cuñado escuchaba mucho Sin Banderas y Reik. Son las bandas con las que aprendí español. Ok. ¿Qué fue lo más difícil aquí para adaptarte? La comida de la calle, ¿sabes? Los puestitos de los tacos. Nos fuimos a Cuernavaca, o sea, recuerdo que era como un tianguis y la gente estaba preparando la comida en los puestecitos y todo y mi cuñado muy contento así de, ¿qué vas a querer? Yo empecé a llorar porque veía como que mosca y yo no voy a comer aquí, o sea, ¿cómo vamos a comer en la calle? ¿Cómo vamos a hacer eso? Satanizaba tanto la comida de la calle que decía, ¿cómo pueden comer eso? Hasta que agarré callo y ahorita donde sea. Me di cuenta una vez que pasaba al lado del metro y escuché que vendían tacos de tripa. Comí la cosa más deliciosa de la vida. Yo recién llegada a México viví en se llama Tepepan. Ajá. Es por Xochimilco. Justo fui con el señor del pollo y ahí empecé como que a pedir el pollo, la pechuguita bien aplanada. O sea, cuando les cuento a la gente de Rumania, le digo, pues aquí hay el puesto que te escoges tu pechuga, te la hacen como tú quieras, así en fajitas, milanesa, todo te lo hacen bien, bien bonito y todo es de... Sí. ¿Cómo? En Mercado San Juan de Dios, en Guadalajara, ¿no? En los pasillos donde ya le gustan las cabezas de los cerdos, ¿no? Y la primera vez que ves eso, yo lo vi y lo olí y es como la primera vez, fue como, no manches. Y justo en el mercado cuando entras por el pasillo, así donde está la carne y todo. ¿De qué parte eres de Rumania? De Bucarest. Bucarest. ¿Cómo la describirías? Antes te podía decir que era una ciudad tranquila, pero hoy en día es una ciudad caótica. O sea, puede ser una ciudad de México 2. Antes me decían que había tráfico. Yo decía que no existe eso en Rumania hasta que fui el año pasado y viví el tráfico. Y dije, madre mía, creció muchísimo y están empezando a hacer también todos los departamentos de estilo Infonavit, ¿sabes? Para mí es como mi ciudad de México. Encuentras ahí comida de todos lados. Los mejores mich, que ahí tenemos como la comida callejera para decirse, un mich. Es una salchicha sin la tripa, ¿sabes? Y la hacen asada y te la venden con papitas fritas y mostaza. Y está delicioso, mucha cultura, mucha historia y mucha fiesta también. En Bucarest tiene el centro viejo, así de la ciudad. Está adaptado con un montón de antros, que ahí te la pasas desde la noche hasta la madrugada y luego el after hasta la tarde. Son fiesteros los romanos. Sí. En los antros avientan servilletas de papel. Así cuando traen la champaña o cualquier cosa avientan servilletas. O sea, en la mañana encuentras pura servilleta de papel y muchos dicen, oye, ¿por qué hacen los romanos eso? No, yo no sé, eso no te lo puedo explicar. ¿Y has conocido mexicanos que fueron? Pero igual mucha gente me cuenta de que fueron como que en los 90s por allá. Entonces yo dije... 90s, o sea, post caída del bloque soviético, ¿no? Sí, toda la historia con Ceausescu. Ceausescu, igual, que todos lo matan, o sea, los rumanos lo matan por estar hartos de tanto... Estuvo fuerte. Yo nací Hay después. un documental súper fascinante de eso en YouTube. Sí. Yo vi la parte donde el güey se para ahí en la plaza, ¿no? De la República, no sé, como el Zócalo de Bucarest, sí, exacto, ¿no? sí es el Zócalo de Bucarest. Y él no se lo esperaba. Y tenía ahí sus... En alemán decimos Klakure, o sea, las personas que nomás están contratados sus para... Sí, exacto, ¿no? Para aplaudir, pero ya empezaron como de atrás, como cantos en su contra y cada vez más, y ya ves como en las grabaciones, como el güey ya se empieza a sacar de onda
y ya lo llevan, pues, ¿no? Llegó un helicóptero, o sea, salvaje toda la historia, súper fascinante, lo llevaron, pero ya lo agarraron como a los... Sí, como perro, o sea, sí, lo agarraron, estuvo fuerte, o sea, sí, mucha gente me han dicho de ese video y le dije, sí, es verdad, yo sí. Ceausescu, el dictador comunista de Rumania. Igual hay partes que aman eso y otros que odian, obviamente me decían que para un litro de leche tenías que formarte, ¿sabes? Era como ahorita que está pasando con Cuba, ¿no? Con Cuba, Venezuela. Ajá, con todas que tenías que formarte por la leche y todo, pero al mismo tiempo mucha gente agradecía porque tenían trabajo y tenías una casa. Sí. Entonces ahí te daban tu casita, te daban tu empleo, tengo papás de unas amigas que entraban a la cárcel porque no querían trabajar. Aparte de la comida, culturalmente, algo que recuerdas donde te llevaste así un súper choque cultural. A la amabilidad de los mexicanos sí era algo de que tan bueno, ¿sabes? No, mi casa, tu casa, que no sé qué quieres comer. Aquí siempre era de, ¿ya comiste? O sea, esa es la primera pregunta, ¿ya comiste? Yo, sí, no, pues mira, te doy esto y te eso. Y a mí me decía, ¿qué quiere de mí? ¿Sabes? Siempre pensaba, ¿qué está esperando? ¿Qué quieren de mí? Pues sí, la calidez del mexicano, eso sí está muy cañón. O sea, ya después lo entendí y dije, no, es que así son. Y luego entendía también mi casa, tu casa, y lo tomó así de, ¿cómo? O sea, no terminaba de entenderlo hasta que empecé a decirlo. O sea, que le digo, sí, siempre que voy a mi casa, ¿tu casa? Siempre se lo digo y la gente ya se ríe. Dice, no manches, dices que no eres mexicana. Le digo, sí, es que sí sale, ya sale natural eso así de... Sí, sobre la todo movilidad. ustedes del este de Europa también tienen esa fama de... Es que somos fríos. Más sericitos. Por ejemplo, eso, me decían, oye, si alguien te ofrece de comer, yo decía que no, porque no quería. Y me decían, es falta de respeto, ¿eh? O sea, tienes que decir que sí. Le dije, pero no quiero. Me decía, tienes que decir y aceptar. Me decía, pero no quiero. Y ya, empecé como que a adaptarme y darme cuenta, digo, ay, mira que estoy perdiendo por decir no. O sea, probar cosas tan buenas y la gente, o sea, obviamente te pones... Aquí todo, ya viste, todo es alrededor de una mesa. Aquí todas las mejores conversaciones, todo es una mesa en un restaurante con unos tacos y eso es como que vida y amistad. O sea, tener eso alrededor de una mesa. Y ahí fue cuando entendí, dije, no, la amabilidad no necesita nada de ti, es su forma de ser, son muy cálidos. Y también lo que me costó mucho fue decir gracias para todo. Yeah. Porque aquí dices gracias a todo. No, gracias. Sí, gracias. Gracias. Y yo no. Entonces me decían que era grosera. Yeah. Ay, pero qué grosera. Y yo no. Porque decía, no, está bien. Y todos de, qué grosera. Me decían, pensaban que era grosera. Y dije, no soy grosera. Nada más que sí, es como que parte cultural de no ser de, ay, muchas gracias. Ay. Eso también me costó ahí un poquito. ¿Cómo conociste a tu esposo? Mi esposo lo conocí en el trabajo. Yo trabajaba con Monster. No, fue antes de Monster. Yo trabajaba como modelo y él trabajaba en patrocinios en una empresa. Entonces ahí nos vimos y empecé a trabajar para su empresa. Empecé, a hacer... No sé si también ubicas las edecanías aquí en México. ¿La qué? Edecanías. Ah, sí. O sea, empecé a hacer edecanías para eso. Porque era como que al inicio todo el mundo que llega a México es lo primero que te da el dinero rápido. Entonces ahí lo conocí, él llevaba la marca, era de patrocinios y yo empecé a trabajar como para la marca donde él era de patrocinios. Y trabajamos como 1 año y medio juntos. No nos caíamos bien, la verdad, nos caíamos bien porque somos muy parecidos, somos muy necios los dos. Entonces a mí no me gusta que me digas lo que tengo que hacer. Y él siempre venía a decirme, tienes que hacer eso, tienes que hacer eso. Y yo dejo de decirme, o sea, sé cuándo voy a hacer todas las cosas. Pero también poco mexicano de su parte, ¿no? Porque normalmente te dirían, oye, ¿crees que podrías hacer esto, sí. Y yo así de, a mí no me digas lo que tengo que hacer, yo sé cuándo lo tengo que hacer. Y también eso fue como choque, sí, fue un choque. Y luego yo dejé de trabajar y empecé siendo Monster Girl. Hice un casting de Monster Girl y fueron 8 años hermosos con ellos, que hasta el día de hoy sigo trabajando de vez en cuando. Y me lo volví a encontrar en un evento. Pues ya llevamos rato que no nos veíamos. Y lo vi. Y a mí él me parecía un hombre tan caballeroso porque cuando trabajamos juntos, obviamente él también tenía su pareja y lo veía cómo trataba a su pareja. Y dije, wow, no puedo creer que hombres así todavía existen, ¿sabes? Atento, lindo. O sea, era todo lo contrario de lo que había vivido, ¿no?
Y y nos conocimos y empezamos ahí a platicar. Y tuve que conquistarlo. O sea, yo tuve que conquistarlo porque él pensaba que, pues que no, que nada más estaba jugando, ¿no? Yo así de, este güey no ve, de verdad no ve que me gusta. O sea, y hasta que tuve que decírselo. O sea, tuve que agarrarle, ¿sabes qué? Me gustas. O sea, hay que andar. Vas a salir ganando, te digo. Y empezamos así, o sea, haciendo una bonita amistad y luego ya llevando 10 años juntos. Órale. Ya, llevamos 10 años juntos. Pero sí, nos conocimos muy chistoso porque cuando él escogía como que las personas él escogía como que las modelos para un año que hagan parte del equipo, porque no les gustaban como que cambiar a las chicas. Por el mismo, porque les gustaba que sepan lo que tienen que hacer y siempre estar pendiente y todo. Entonces escogían las mismas chicas para un año. Y yo fui a ese evento de un bomberazo, porque igual me marcaron de la agencia. Le digo, oye, mañana puedes hacer este evento. Y yo, pues sí, trabajo, obvio, vámonos. Y fui a ese evento y justo ese día él hablaba con el de la agencia, de mi agencia, hablaba para conseguir a las niñas, escoger a las niñas de parte de su equipo para la próxima temporada. Y ahí me escogió a mí. Entonces, si yo no hubiera ido a ese evento ese día, nunca nos hubiéramos conocido, nunca lo hubiera visto y pues nunca hubiera estado como que en el día de hoy al lado de una persona increíble. Te digo, es todo un rollo. O sea, si te empiezo a contar todo, creo que nos vamos a pasar aquí No como, pasa nada, como tú. 3 horas hablando de No, mi no pasa. relación, porque me encanta hablar de mi relación y de mi esposo. Soy así de, sí, es el mejor hombre del mundo. Ay, qué Sí, padre. sí, me encanta hablar de él, pero ya. Hablamos de mí ahorita. Sí, sí, sí. Bueno, dime que, o sea, incluso después de tantos años, ¿todavía tienes choques a veces con él? Como culturales, obviamente. Antes sí, ¿Cómo cuáles? pues creo que la forma de contestar las cosas, porque yo soy muy directa de repente y como que a los mexicanos no les gusta que la gente te lo diga feo, ¿sabes? Entonces él piensa que yo le contesto feo. Y eso muchas veces sí es así de, ¿por qué me contestas así? ¿Sabes? Yo, pero no te dije nada malo, o sea, pero sí la forma de expresarme de repente sí me salen las cosas como un rumano lo diría y no como un mexicano lo pensaría para suavizar más el momento. Y ahí es como que en las peleas decir, ¿por qué me dijiste eso? Y yo, pero no está mal, o sea, sí está bien decírtelo así como es, ¿no? Me dice, no, 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 suavízalo un poquito más. Ahí es como cuando más tenemos ese temita. Ya, sí, sí. En el Como que la forma pedir de es... expresarnos, ¿no? O sea, de repente somos muy bruscos, muy rudos, Sí. aunque para nosotros es normal. Yo digo, no, es que pues es lo que pensé, ¿verdad? O sea, ¿para qué tengo que mentirte? O decirte de otra forma más suave. Pero Sí, sí, pero sí, hay que envolver las cosas de manera adecuada, ¿no? sí. Saber pedir también, no ser demasiado como de... Sí, Pero también el problema es que siento que me mexicanicé tanto, como que de muchas cosas yo ya soy más mexicana. O sea, la verdad que creo que queda, obviamente seré rumana hasta el día que moriré, ¿no? Por la sangre, pero me acoplé tanto a toda la cultura mexicana que siento que hoy en día soy más mexicana y me comporto más como mexicana que como una rumana. Son muy poquitas que obviamente las raíces nunca se van, ¿no? Y te salen ahí ¿qué es una tus situación donde demonios. se ve esto, por ejemplo? Cuando me enojo, Ya. ahí es cuando se me olvida que vivo en México, ¿sabes? Ahí cuando me enojo sí me sale el diablo. ¿Y eso es típico para una rumana Ah, mexicana? sí, 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 sí tenemos la sangre, sí, sí. sí tenemos la sangre ruda. Sí somos rudos. Sí. Es que también yo creo que también viene parte cultural, ¿sabes? Porque pues los rumanos también sufrieron muchísimo. Así cada año, o sea, alguien quería conquistar el país y querían hacerse dueño. Entonces siempre se fueron unos guerreros y siempre tenían que imponerse. Y como que sí, es algo que todavía nos queda en la sangre, que si alguien quiere pasarse, ¿sabes? Luego te pones como que, pues a defenderte, ¿no? Así de, no, 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 a ver, aquí las cosas son como yo digo. Y así. Ya. Sí, sí, como que por la, pues sí, la historia, ¿no? Todo lo que Ujú. pasó, que... ¿Y qué dirías que es tu lado más mexicano hoy en día?
Pues todo, yo creo que todo de conocer México, todo en sí, este, ¿cómo explicarlo? O sea, yo creo que en otra vida yo fui mexicana, porque o sea, me puedes dejar en medio de la ciudad y de cualquier forma yo sé regresarme, yo sé hacerme, no sé, como cargo de todo y, y puedo, es que no sé cómo explicarlo, pero siento que yo ya estuve aquí, ¿sabes? Como que en otra vida yo ya fui mexicana y eso me hace parte ya 100% de saber cómo moverme por la ciudad, de saber las calles, de saber también estados, todo, o sea, parece que tuve un lado mexicano en algún momento, que te digo, no sé, porque antes de venir a México no tenía nada, pero como van pasando los años, digo, yo creo que en otra vida, porque sí creo en esto, yo creo que sí, sí viví en México, porque es muy rápido, aprendo muy rápido todo y todo es muy movido. Pregúntame también calles y todo, estaciones de metro, metrobús y A te ver, lo puedo hacer. de Ciudad de México, A ver. mencióname, eso es súper peligroso en Ciudad de México, porque en Ciudad de México existen nombres de calles que dan 2 o 3 veces en diferentes delegaciones, pero todo dentro de Ciudad de México. Ujú. Entonces, cuando uno llega al aeropuerto de Ciudad de México y pone calle XY, puede pasar que te lleve a Iztapalapa, Iztacalco, Benito Sí, no sé si Juárez, es oriente, Coyoacán, da poniente, igual, o sur, sea, norte, sí, pero sí, es sí. muy probable o sea, tienes que siempre poner con la delegación. Ajá. Mencióname el nombre de una calle que existe más de una vez en Ciudad de México. Mm, más que todo las calles que tienen números. O sea, las calles que Ok. tienen números siempre las vas a encontrar en todos lados. ¿Cómo Siempre por vas a ver ejemplo? así, calle 10 Oriente, calle 10 no, Ok, así. ya. Calle 10 la puedes encontrar en todos lados. O sea, puedes ver así, porque muchas colonias, viste, tienen nombres Ajá, diferentes de sí, sí, países, sí, sí. pero los que tienen números, esos sí son muy peligrosos. O Ya, sea, alguna calle que tienes con número, esas sí están en todos lados. sí, Esas sí te pueden meter en un problema. sí. Es así. También ciudades he visto. Ujú, sí, Por sí, ejemplo, sí. Berlín, Londres, etcétera. O en Coyoacán hay varios, pero hay otros luego en otras Ajá. partes de Ciudad de Sí, esas México. están, justo dices que están con esos nombres, están por Coyoacán y luego ahí está la zona de por Benito Juárez, Ajá, que también tienen como que nombres de países sí, otra vez. sí, Sí, justo, también esa parte. sí. Que ahí también, de hecho, hay una calle que se llama Rumania. Yo me fui así de... Ah, sí. Sí, sí, sí. Hay una calle en Benito Juárez. No me acuerdo la colonia. No, la delegación sí es Benito Juárez, pero la colonia no, no me acuerdo. Pero sí es la calle Rumania. De hecho, ahí tuve un casting yo. De aquí soy. Sí, de aquí soy. Pero sí, las calles con números, yo digo que eso, las calles con números son las que encuentras en creo que cada delegación, digo. Estación de metro con los mejores tacos. Mm, pues yo creo que la que lleva para Pantitlán, o sea, toda Ah, esa parte. la línea marrón. Ajá, Mm, esa. Y también la que lleva para Ecatepec, la verde, mm. la que Ciudad Azteca para allá también. Hacia Ecatepec Ay, también hay sí buenos conoces. tacos. Sí, 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 también. sí has ido. Sí, esa parte también sí, por ahí. Y qué dice tu esposo, por ejemplo, cuando tú exploras la ciudad y así? Al inicio obviamente le daba miedo porque yo, obviamente yo viví muchos años, bueno, sigo viviendo en San Pedro de los Pinos, 10 años llevo viviendo allá. Después de Tepepan me mudé, justo por los castings tenía que mudarme. Entonces soy muy coda, soy una persona muy coda, que piensa 10 veces en pagar un Uber de 100 pesos o irme en Metrobús que sé que voy a pagar Pues 7 pesos, sí. ¿sabes? O sea, o el camión. Y eso fue lo que me hizo siempre como, dije, ay, no voy a pagar. Yo por eso cuando me voy en camión y me salen 7 pesos, o sea, bueno, antes era 5 pesos. Antes me salían 5 pesos todo, eran camiones, todo estaban en 5 pesos. Y obviamente le daba miedo, siempre me decía, no, no andes con el reloj, no andes con el teléfono, guarda el teléfono y así de, pues te va al tabario, mijo, porque no te pasa nada. O sea, no te pasa nada. Sí te pasa que te levantes y te vas en la hora pico, obviamente te vas así, te levantan y te sacan solos del metro, o sea, sí te llevan paseando por ahí si no te agarras bien. Ujú. Pero sí, obviamente le daba miedo, o sea, sí le daba miedo. Pero le dije, no, yo sí tengo barrio, la verdad sí tengo barrio. Sí sé moverme, todo el mundo me dice. Y luego, pues te vas así, ¿cómo llegas a...? Ay, es que todo fue como que agarré toda esta onda de saber moverme y conocer todo, que hoy en día me puedes preguntar dónde y te llevo con los ojos cerrados.
Que te digo, o sea, no todos, porque nunca terminas de conocer Ciudad de México. O sea, es una Sí, ciudad no, tan es grande increíble. que no puedes decir. Pero, por ejemplo, yo al inicio, cuando recién llegué, vivía en Tepepan, que mucha gente sabe que el transporte público es el tren ligero. O sea, Xochimilco es el tren ligero. Luego tienes que irte más que empiece el metro en Tasqueña, ¿no? Ujú, De Tasqueña ya para arriba ya ujú. puedes encontrar. Pero para mí era como que camino, agarré fueron de los primeros trabajos que agarré, que eran en las salas del aeropuerto, que ahí me dejó buen dinero porque justo necesitaban el inglés y poco español, y así con mi poco español, cuando me fui al casting dije, sí, hablo español. No hablaba nada, o sea, te lo juro, no hablaba nada. Y ahí era un mes completo y tenía que ir como, igual te digo, soy muy coda, cuando veía cuánto costaba el taxi desde Xochimilco hasta el aeropuerto, dije, a la Oh, madre, o sí. sea, no, pues lo que voy a ganar aquí lo voy a pagar en puro Uber. Entonces ahí dije, no, me voy a agarrar los huevos y me voy a ir. Entonces era así, me subí al camión que bajaba hasta cerca de Periférico, era la estación se llamaba de hecho Periférico la estación, me iba hasta Tasqueña, de Tasqueña me subía al metro, cambiaba las líneas y me iba hasta terminal área que era aérea, que es la del aeropuerto. Entonces eso era como mi tramo diario y ahí aprendí. Y de hecho también luego cambiaba por Pantitlán y la gente me decía, ¿cómo te vas por el paradero? O sea, ¿vas caminando para allá de noche? Y yo, pues sí. Y dijo, no, ¿cómo te vas de noche por allá por Pantitlán? Y digo, pues no pasa nada, o sea, ¿no? ¿Qué? Porque luego te cambia, viste que para Terminal 2 la más cerca sí es la de Pantitlán. Sí. Entonces te toca caminar bastante, o sea, sí. Pero ahí también te digo, ahí probé los taquitos, o sea, los taquitos que tenían en el paradero estaban bien buenos, o sea, empiezas y conoces mucho y dices, pero no, o sea, México no es así como lo pintan. Y eso también es algo que sí te da como choque cultural al inicio porque la gente te dice puras cosas malas, ¿sabes? O sea, Sí. de no, que la inseguridad, o sea, obviamente como en cualquier país existe, sí, más acá, pero si tienes cuidado también siento que no, bueno, pero eso sí es un tema delicado que no, Ya. sí, no está bien tocarlo, pero te digo, no, si tienes cuidado y obviamente no te metes a las 2 de la mañana a esos lugares, no te pasa nada. Ay, Dios, qué bellos. Qué pinche Loki. ¿El Loki? Loki es de Chalco. Vaya de Chalco. Loki. Ujú. Pues tú naciste para ser modelo. Oye, y siendo modelo, ¿cómo viviste todo ese ambiente laboral acá en México? Porque claro, el de modelaje es especial y bueno, modelaje en México también creo que es otra onda, ¿no? Es pesado. Es pesado. Como también estamos en la capital, de la capital del país que es muy grande, o sea, nadie puede entender que somos más de 20 millones aquí Ujú. juntados en una capital. Entonces es difícil porque hay muchísima competencia. Obviamente yo venía desde Rumania con un gran no para el modelaje porque pues todos esperaban que yo sea más alta de 1,74. Mido 1,72. Por esos 2 centímetros me hicieron el fuchi en Rumania y nunca pude ser modelo de pasarela. Ok. O sea, nunca pude hacer nada por ser más bajita. 2 centímetros. Ujú. Ok. Sí, el mínimo era 1,74 para que puedan ya meterte a las Vaya. pasarelas internacionales. Y fue así, me hicieron el fuchi desde allá por mi estatura. Y obviamente llegando a México, me iba a los castings pensando que me iban a decir lo mismo. O sea, dije, no, me van a decir que no. O sea, y me quedé en varios proyectos al inicio que me dieron pues ganas de seguir. Y luego, ya cuando empiezas a profundizar más el trabajo, ya ves también el lado oscuro. O sea, obviamente son cosas feas que pasan y que de repente te piden hacer. Y por eso muchas veces pues dejé también este lado y me enfocaba también en eventos que pues nadie decía nada. Porque obviamente si tú querías quedar en algo que la agencia tenía el poder de decidir, ya sabías lo que iba a suceder, ¿no? Dar ciertos Entonces, favores. exactamente. Ok. Entonces, no, o sea, de eso la verdad sí perdí mucho para decir, pero vale más mi conciencia y mi felicidad que tener un trabajo, ¿sabes? Seguro para decir, Claro. porque nunca se sabe. Obviamente me enteré de muchas historias de muchas de mis compañeras que sí aceptaban esos favores, ¿no? Y pues obviamente terminaban más Ya.
ya sabes. O sea, No, sí, es un desmadre eso, sí, ¿no? sí, fraudes tras fraudes. Pero sí está difícil, o sea, está difícil porque hay muchísima competencia. O sea, estando en Ciudad de México, muchas de hecho de las modelos que venían de otros países se quedaban a vivir en México Sí, sí. porque obviamente la Aquí es la oportunidad, plataforma, ¿no? claro, Sí. aquí todos los comerciales que se pasan en Estados Unidos, Canadá, hasta Europa, todo se graba aquí. Mm. O sea, todo se mueve en Ciudad de México. Por eso también, y no hay edad, o sea, por eso mucha gente piensa que no hay edad, puede estar hasta 60 años y va a salir en un comercial, ¿sabes? Sí. Porque siempre hay diversidad. Y eso está padre al mismo tiempo, pero te digo, es muy difícil poder encajar también. Y eso también fue, pues es difícil como persona y muchos que han trabajado de tu imagen saben que si subes 2 kilos ya perdiste, ya no tienes para dónde. Entonces es un esfuerzo siempre quedarte en tu peso, de no tener celulitis como mujer, ¿sabes? Está de ser perfecta. Y eso sí es frustrante, es frustrante. Eso es como que la palabra que se puede usar. Mm. Te frustras mucho. Yo una vez, bueno, fui estudiante de intercambio en Guadalajara, andaba de peda, ¿no? Con unos amigos en un antro muy conocido allá. Y conocí ahí un dueño de una agencia de modelaje, creo que en ese entonces fue la más grande de Guadalajara. Y bueno, me dijo, no, pues sí, aquí apunta mi número, no sé qué, la chingada, y vamos a hacer como un tipo casting, no sé qué. Ajá. Y al final sí me aceptaron, pero como sentí justamente como eso Se del siente. comienzo de superficial, o sea, primero lo que hicieron, cuando me hicieron como como en la base de datos, ¿no? Donde Ajá. luego estás con tus fotos y Sí, sí, así. sí. Güey, o sea, en chinga, y eso fue en el 2012, todavía no existía nada de IA ni nada. Pero como yo soy frentón, ¿no? Ahora tal vez no se ve tanto, pero antes tenía el pelo diferente y me veía más frentón todavía. Como me hicieron aquí con Photoshop como la frente más chiquita en las fotos Ajá, sí, sí, del sí, para el base de book, ¿no? datos. O sea, Sí, sí. para el book, Ajá. exacto. Y ya luego, como al siguiente, al segundo casting, el güey em, me dice, me mira así, me dice, Jan, te veo un poco pancito. ¿Sabes? O sea, como, bueno, sí, o Y tú, panzón, o no sé qué, güey. O pues sea, obvio, estoy obvio. en Guadalajara, o sea, Es- ¿cómo es decir? No, sí, sí. Y ya me di cuenta o sea, nunca agarré así como chamas súper chingonas tampoco, ¿no? O sea, era a veces una chambita allá, otra allá, ¿no? Pero como de verga, güey. O sea, de que como me sentí muy juzgado, ¿no? Como de comienzo, güey. Sí, sí, sí. Es que yo también pasé, justo por esto y caí, que hoy en día me arrepiento, Ujú, porque yo era de busto pequeño. mm, Entonces me decían que para las fotos de lencería y todo, pues necesitaban que eso se llene, ¿no? ujú, Entonces me operé, fue como que me dio como que eso de que tengo que encajar, ¿sabes? O sea, mm, también la edad. O sea, hoy en día mm, digo, ¿por qué Dios haces ujú, eso? mm, Porque es algo que yo me arrepiento mucho de haberme mm, operado. Para mí es algo que digo, no lo hagan. O sea, cuando escucho a alguien por presión, digo, que se quieren operar, yo, no lo hagas. mm. De verdad, no lo hagas. De verdad, no necesitas eso para encajar. Si lo haces para salud, o sea, si es una cirugía que lo haces para salud, sí digo, claro, todos Sí. lo hacemos. Pero para encajar, hacerte algo. Es que siento aquí la presión para las chicas. No sé, siento yo desde fuera, ¿no? Siendo vato, pero es más fuerte acá que, por ejemplo, en mi país, en Alemania. Por ejemplo, en Rumania, ¿cómo es ahí las morras? ¿Es común que se operen, que no se operen, sí? Mira, yo siento que fui de las últimas, pues, generación para decir que, pues, apreciamos más la parte natural de la persona, Ujú, ¿sabes? Y ya últimamente que voy, hasta las adolescentes, ya sabes, las pestañotas, los labios y todos los ujú, injertos de ujú, todo y extensiones. Y yo te digo, ¿qué ha pasado? O sea, ujú, de verdad, ¿qué ha pasado con esto? Y hoy en día ya es normal allá ver a la gente, o sea, hasta menores de edad me parece que son, ujú, porque de verdad las veo muy ujú, chiquitas, ya con todo hecho. ujú. Más que todo hoy en día los labios, así, los labios sí es algo que sí es espantoso. Y pestañas. Y las veo y digo, estas no son, o sea, son de prepa. Yo digo, esas sí son de prepa. Y hay algo que digo, ya no hay naturalidad tampoco. Ya. Está fuerte, o sea, de verdad que está fuerte, porque llegas a la calle y le decía a mi mamá,
dijo, ¿y ese grupito qué es? Me dice, eso de la prepa de aquí. Y yo, ¿cómo que la prepa? O sea, ya traen todo hecho. Ya. O sea, no, no, hoy en día ya no. Antes sí, sí te puedo decir que la generación de antes de, bueno, 90, 95, ponle tu máximo, Ujú, sí son la gente que todavía los ves normalitos. Y ujú. luego ya se transforman todos. Creo que lo peor que nos hicimos nosotros de adolescentes era ser emo, ¿sabes? O sea, dejarnos el pelo en la cara y todo. Ándale. Era como que lo más que nos podíamos hacer nosotros, hablando de los O un 90. piercing, algo Sí, así, sí, sí, ¿no? sí, Un sí. tatuaje, así, como... No, pero hoy en día sí está peor, porque son cirugías y injertos y de todo, y labios y pestañas, y dices, Está cañón. ¿por qué si están tan guapas? Sí. Pero sí son cosas que lo haces justo por Por tipo de encajar, moda, por sí. moda. Porque tal vez sí, muchos lo hacen en el alrededor. Conozco a alguien que hizo mucha lana con eso, que es doc de eso, ¿no? A mí Sí. me ofreció, o sea, yo antes cuando tomaba más chela, le dije así en una peda de bro, carnal, o sea, ¿cómo ves, güey? ¿Cómo me puedes arreglar, no? Dice, sí, ya, te saco aquí la grasa y te la acomodo así estilo six pack. No, imagínate. Esta nada más te la saca, te la pone, te la implanta de tal manera que te veas. Y como pues sí, también eso, no sabía del six-pack, fíjate. Sí, se puede hacer eso para Sabía hombres que eran también. para las nachas, pero para eso Sí. no. No, lo que se puede hacer para las nachas se puede hacer para... Para todo. Mira, me voy a hacer un six-pack de grasa ya apuntado. No, no es Sí, cierto, no es es cierto. que raro, ¿no? O Vayan sea, al gym, imagínate. así, escojan el gym antes. No, no es Ándale. cierto. La comida es lo más importante. Oye, ¿existe algo todavía, hasta a lo que tú todavía no te puedes acostumbrar hasta la fecha? Como que Mm, todavía te cuesta, o sea, sí lo aceptaste, pero bueno, todavía como te... no, o sea, puede sonar cliché, ¿no? Para decir que no, yo me acostumbro a todo y que no sé qué. Pero no, hoy en día te digo, soy más acoplada a la vida de México y a todo, a ser mexicano, que ya nada me hace ruido. O sea, como que no hay algo que diga que me haga ruido. Me hace ruido la gente que viene a México y quieren cambiar al mexicano, ¿sabes? Eso es como, por eso digo, no, acóplense. Si tú vas a otro país, Ujú. Si no te gusta, si pues no ¿para te qué? gusta, pues vete, ¿no? Ujú. Por eso digo, hoy en día ya no, ya. De hecho, me enoja más las personas que tienen eso de que, ay, no, yo no hago eso. Y yo, no, ¿por qué? Estás viviendo aquí. O sea, siento que la cultura mexicana es una cultura muy sana, ¿sabes? Ujú. Entonces digo, yo me acoplé tanto y me metí tanto en el personaje para decir que ya me convertí en eso. O sea, Mm, ya no soy, ya no tengo esos problemas, la verdad. Creo qué que ch- también eso me da lo del español porque me metí tanto a estudiarlo y a perfeccionarlo, porque dije, por respeto al país, al inicio lo veía así, ahorita lo veo como algo normal, pero al inicio yo decía, yo tengo que hablar español porque es como yo le puedo dar gracias por todo lo que me ha dado, mm, ¿sabes? Hablar bien el idioma y poder comunicarme con la gente es lo más importante que alguien puede hacer cuando te vas a un país. mm, Entonces lo hice tanto que me metí a perfeccionar todo que hoy en día, no, ya soy parte de, ¿sabes? O sea, mm. digo, no, ya no me hace ruido por tanto que me involucré en esto. Y sobre todo o sea, el idioma es fundamental, Claro, ¿no? Si cómo vas a integrarte en un país donde no, sin idioma es muy, muy difícil. claro, claro. Y más como te vas a vivir como, pues, como inmigrante, ¿no? Porque como turista muchos critican al turista de que vas a un país y tienes que hablar el idioma. Digo, no, o sea, hablas como puedes, como te haces entender, ¿sabes? Ujú. O sea, tampoco el turista Pues el tiene que turista se va, aprender. ¿no? O sea, Sí, tú vienes, vas, dejan de hacerlo, pero si ujú, tú vienes ya como inmigrante para trabajar, buscar chamba y todo, no vienes tú a decirle al mexicano que tú vas a hablar nada más inglés, ¿no? ujú. Cuando no, tú tienes a adaptarte aquí a trabajar para una compañía mexicana, ¿sabes? O sea, tienes que hacer un esfuerzo para respetar eso, ¿no? No vienes tú a cambiar aquí las leyes. Y Y las eso salsas sí es, pican chingada sí, madre. sí, sí pican, dejan de cambiarlas. Ya ninguna salsa pica, o sea, de verdad ya ninguna salsa pica. Más a mi favor porque no como mucho, eso sí no me hace mexicana, la verdad, no como tanto picante. Me gusta que la comida sepa a lo que es que a puro chile. Ya. O sea, sí, sí prefiero que sepa lo que es sin echarle ahí 5 cucharadas. Mi hermana es eso, mi hermana es una persona que come chile con taco, o sea, le echa como 5 cucharadas de salsa al taco. Oh, Sí está cañona. Yo no. estómago de acero. Sí, sí, sí. Ella, mi papá, como ellos dos son de comida muy, muy picante, siempre comen picosito. A yo no, pero te digo, me gusta que sepa lo que es. ¿Cómo nació ese sueño de
crear una fondita mexicana? ¿Cómo empezó? Pues fíjate que siempre por el trabajo, siempre viajé. O sea, siempre había fotos allá, y siempre me movía. Entonces, para mí era ir a probar. O sea, me quedaba en Monterrey y digo, ¿qué hay aquí? Que en Tijuana, por ejemplo, fui a Tijuana y dije, ¿cuál es la comida típica de aquí? Y todo el mundo me dice, la ensalada César. Y yo así de, ¿Qué? y yo así de, ¿qué? Y sí, la ensalada César ¿De Tijuana? no es de Italia, es de Tijuana. Ok. O sea, entonces así vas. Ahí la hicieron en un hotel, ¿no? Ajá. ¿Y por qué se llama César, sabes? Yo creo que es por el nombre del señor, ¿no? Ok. Dígame, yo creo que es el señor se llama así, ¿no? César, buen trabajo. Sí. Sí, yo creo que sí fue por él. Y así me iba a Sabía dedicar que a era de lugares. México, pero no Ajá. sabía que era de Tijuana. Es de Tijuana. Entonces me iba, ¿qué hay aquí? No, que los tacos asados, no, que allá la birria, no, que hay el mole, que hay que no sé qué. Entonces me fui probando y me empecé a enamorar de todo. Entonces fue la pandemia, cuando cayó la pandemia, de que ya no era de pedir comida, de salir a comer, ni nada de eso. Entonces empecé a preparar. Entonces todas las cosas que a mí me gustaban, dije, tengo que pues, buscar la forma de hacerlo, ¿no? Y empecé de a poquito a buscar recetas, a comprar todos los ingredientes, porque antes pues usaba sal, pimienta, ajo en polvo y era lo único que ponía en una comida. Porque no tenía idea de todo lo que tenía pues un guisado mexicano, porque trae un montón de cosas. Y en la pandemia empecé a cocinar y me di cuenta que se me da. O sea, dije, de verdad que se me da la comida mexicana para prepararla. Y justo después le dije a mi esposo, no, siempre mi esposo me decía, puta, ya puedes abrir un restaurante, Mares, ya puedes abrir un restaurante, ¿sabes? Y me metió tanto la idea a la cabeza, le digo, yo creo que sí, yo creo que una fondita, tener la fondita Romy, así, de la mañana de los huevitos en diferentes salsas, enchiladas, chilaquiles y todo, digo, un desayunito y brunch así, bueno, brunch, no, pero, bueno, almuerzo, para decir. Desayuno y almuerzo puede ser que me gustaría hacerlo. Y es algo que sí lo tengo muy planeado. Obviamente me tengo que meter a algunos cursos porque ya sabemos que la comida pasa primero por los ojos, ¿no? Entonces quiero hacer como un cursito de emplatados, de todo para que se vea bonito. Pero el sazón te digo que lo tengo. La próxima voy a traer unos chilaquiles porque ahorita me especialicé en unos que son los chilaquiles de chile guajillo, que esos son, ya para toda la familia me los pide, así cuando es algo de desayuno me dice, ay, haz los chilaquiles de chile guajillo, por favor. Entonces ya todo el mundo los pide, así que eso creo que sea el platillo estrella del desayuno. Ya se me hizo agua en la boca, pero no. Y así, de ahí empezó como que la pandemia, empezó toda la idea de la fondita y la comida, como experimentar más por el tiempo que tenía Claro. de hacer la comida y hacer todo desde desayuno, comida, cena. Y de ahí empezó como que toda la idea de tener una fondita, un restaurantito. Órale. ¿Haces mole? Sí, Sí. sí, Ay, el verde. ¿El verde? El verde. Justo Sí. ayer comí el verde. Buenísimo. ¿Con cerdo o pollo? No, con pato, de hecho. Ay, qué fifi. Oh, ¿qué pasó? Sí, sí, o sea, cambié un día de barrio a Fifi. Sí, sí, Pero sí. no manches, como me encantó. O sea, fue como dos moles. Uno fue mole oaxaqueño, ¿no? Ujú. Negro. No fue tan negro, pero Ese rojo. Ajá. sí. Y ya, de la otra mitad fue El verde. mole michoacano verde, ¿no? A Sí. base de pipita, ¿no? Pipián. Ujú. Pipián, sí. Ajá. Buenísimo. Sí, 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 sí. Es que sí está muy, o sea, sí, la verdad, la comida mexicana, o sea, nunca terminas también de probar todo. Sí. Aunque hacen el chiste de explicarle a un extranjero qué es la comida mexicana, si es así, es tortilla, sí, con frijoles, carne, le puedes echar salsa, ¿sabes? Sí, ¿Te es acuerdas una de eso? parte, pero hay Pero tantos. hay tanta variedad. Por ejemplo, los caldos hasta cañón, ¿no? O sea, caldo tlalpeño, sopa azteca, ya luego, o sea, hay tantas cosas. Ya luego vas a Guadalajara, hay completamente diferente. Hay una torta ahogada. Sí. Me encantan las tortas ¿Sí? ahogadas. Sí, sí, sí. Sí, órale. Sí, la primera que fue así, me dieron los guantes, yo así de, Ah, ¿para sí. qué? O sea, no se come con tenedor. Me dicen, no, esto lo agarras y así. Y bueno, delicioso, está muy rico. Y aquí del DF, ¿cuál es como tu comida favorita? Ah, bueno, tacos de tripa mencionaste, pero si Tacos de no son. tripa, los de carnitas, ¿puedo dar nombres? Sí. Sí. Los de carnitas que son del Gran Abanico, que se Ujú. hicieron famosos, pero sí, o sea, tienen por qué hacerse famosos, de verdad.
Y si se van y se forma la fila, se ve larguísima, pero es muy rápido porque es un servicio muy rápido y rico al mismo tiempo. Ya. Esos. eh, También el mole, me gusta en un lugar que se llama Caldos Leo, que están sobre Ejército Nacional. No sé si hay algún lugar como más fondita. Pero esos ahí me gusta, el mole de ahí está muy bueno. Y ahí también a mí me gustan también los caldos que tienen pues hígados, pues todo eso de, ¿cómo se llaman? Mm, mollejas, los de mollejas, o sea, ¿Mollejas? ajá, la sopita de mollejas. Entonces ahí me gusta que me echan así las Órale. mollejitas y todo. Yo, Y los tacos obviamente de todo. No me gusta, te digo, no me gustan los fifís porque siento que hasta el adobo es chato, ¿sabes? O sea, no tienen sabor, o sea, son insípidos. ya. Y sí, los taquitos de la calle. Esos son Incipio. Eso es una palabra que también aprendí el año pasado. insípido. No sabía qué significaba. Sin sabor. Sí, Soso. sí. Bueno, soso. ¿Se dice soso? ¿Conoces soso? La palabra No, no soso. mucho, no se usa mucho. Los No. españoletes lo Sí, usan. no la- Es sí, no que, la usan aquí. Que soso eres, tío. O sea. Pero soso también es como sin sabor, sin Insípido. insípido. Ujú, Ah, casi lo digo mal. sí. Y antes en el en vivo, así cuando dijimos que tú eres de Rumania, nos dijeron como ciertas asociaciones, ¿no? Con Rumania. Una fue Drácula. Ajá. Fuera de, o sea, ahora vamos a profundizar un poco qué onda, si realmente existió, qué hizo, porque tiene esa fama tan sangrienta. Pero cuando tú dices Rumania, ¿con qué más lo asocian acá? Lo asocian, bueno, con Nadia Comaneci primero que nada. Ujú. Bueno, después de Drácula y Transilvania, que todo el mundo conoce. Es Nadia Comaneci, que es la mejor gimnasta del mundo hasta el día de hoy. No sé si alguien más, pero fue la primera que le dieron 10 en línea. O sea, todos le dieron 10 este, por su, ¿cómo se dice? Su rendimiento, su... Sí, su presentación en Sí, los sí. Juegos Olímpicos, sí. Órale. Sí, fue la única de esos tiempos. O sea, no existía un 10 limpio, no Ya. existía. Entonces ella fue pues la gimnasta es la gimnasta más conocida de hoy en día. Ujú, De hecho, en los Juegos Olímpicos que fueron en Francia, y ujú, ahorita en París, pues estaba Serena Williams y ella con el fuego. ujú. Entonces dije, pues sí, es alguien muy importante en esto y mucha gente la ubica por eso. Ya. También conocen futbolistas, de repente hay gente que digo, ¿cómo los conocen? ¿Sabes? O Ujú. sea, los conocen por futbolistas y también por un tenista, ¿Quién? se llama, espérame que se me fue el nombre ahorita. Futbolistas varios. En Alemania Sí, pegaron varios. Me acuerdo sí. cuando una vez la selección de ustedes se pintó el cabello. ¿Te acuerdas de ese mundial? O sea, ya son chingo de años. Sí, es que fueron muchos. A ¿Se ver. acuerdan de eso? Oh, no, no te preocupes. Ay, espérame, datita. Chiriac, sí, pues estaba pensando Chiriac. Y John Chiriac es muy famoso. Ya. Chiriac, es que se me fue el nombre así por un ratito. Fue by language por un ratito. Dije, ya se me fue hasta en rumano. Chiriac. Chiriac es muy buen tenista y obviamente todo el mundo que sabe de Conte de Drácula, que muchos piensan que no fue un conte. Porque Ok. hay muchas, no sé si Conte viste, Drácula. ajá, Conte, se llamaba Vlad Drácula, así se llama. Vlad Drácula. Ujú. ¿Y sí existió o no existió? Sí existió, o sea, sí existió porque obviamente él, pues, ¿cómo decirlo? Pues ayudó que no conquisten a Rumania, o sea, él empalagaba, Ujú. ajá, sí, así se llama, el empalador, él es el empalador, o sea, es que no sé cómo se Sí, dice, sí, el acto verbo, el acto es, bélico con los prisioneros de ajá, guerra. los Sí, les metió un palo. exacto, Les metió un palo por una parte del cuerpo. y le salía por la otra, Sí. Y entonces... hizo eso con un chingo de gente. Y... Exactamente para que les dé miedo, o sea, decían, si ustedes entran Ajá. en este territorio, ya Sí. saben lo que les va a pasar. Sí. Y muchos dicen que justo se tomaba la sangre de ellos como para el poder, pero no sabemos todavía Ya. si es cierto, si está nada más en los libros de historia, Mm. pero sí de ahí le dieron como que sí chupaba la sangre, ¿no? Y lo hicieron vampiro y todo eso. De hecho, el castillo donde todo el mundo piensa que fue de él, no es de él, es donde él se escondió por mucho tiempo. Ujú.
Pero el castillo donde él vivió normalmente, así de toda la vida, es en otro lado, que mucha gente ni sabe qué es. O sea, todo el mundo piensa que Castillo Bran, que hoy en día pues, es el castillo más específico que salió en todas las películas, en todos lados, como representación de Drácula, pues no es el verdadero. Luego vamos a googlearlo para que... Pero sí fue en Transilvania. Sí, 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 Transilvania en la montaña. Órale. Ujú. ¿Y los romanos creen en vampiros? ¿O para ustedes es como una leyenda ya? Como, Sí todo el tenemos, mundo cree que nos... tenemos el 31 que es que el Halloween. Ujú. O sea, de cuando éramos chiquititas lo que nos ponían a hacer era de untar las ventanas y las puertas con ajo, justo para decir que no vengan como los malos espíritus y los vampiros. O sea, era así, y nos ponían ahí a echarle ajo a las ventanas y todo para pues, alejar a los malos espíritus y a los vampiros. O así pienso que sí creían, o sea, una parte de las personas sí creían en eso. Mi mamá creía más en los malos espíritus y que nadie entre porque pues es la noche que todos los portales se abren y todo. Ujú. Entonces ahí estábamos embarrando con ajo las ventanas y todo. Y eso creían que sí el ajo los espantaba. Pues sí, hasta como en la cultura popular, en cada película, ¿no? Ajo. O sea, El ajo, si tienes un pedo con un vampiro, saca un ajo. échale el ajo y ya se va. Sí, 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 también eso está muy chistoso. Y a ti nunca te hicieron esa broma. Ay, eres de Rumanía. A ver, aquí un ajito. Así, No, a ver cómo. a mí me hacen eso o Y sea, sí. no, fíjate que no me aventaron nunca un ajo. Falta que me aviente alguien un ajo. Lo bueno fue que ahora que nos saludamos, fuera todavía hacía un poco de sol. Entonces Sí, ahí sí, yo ya, sé que ya, tú no ya eres casi me vampiro transformo. porque pasaste por el sol. Ya casi me transformo, así como Twilight, ahí la luz me hace daño. Está cañón, ¿no? Como algo así con trasfondo real, histórico, se puede transformar y que los En humanos costumbres, le sí. ponemos mil chingaderas más, ¿no? Sí, 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 en costumbres, pues sí, al final. Eso tendría que haber sido, imagínate, ser parte del otro ejército y que te mandan como halcón, ¿no? En tu caballo y ves nomás un chingo de banda con un palo entrando ahí por la parte trasera y saliendo por acá. Le digo, no, papi, ¿qué crees? Aquí no pasamos, ¿eh? Ya vamos de vuelta, ¿eh? Aquí no. Aquí sí se pone rudo. Sí. Aquí sí tienen fiestas raras, no sé, como que ya vamos de vuelta. Vamos a conquistar, no sé, vamos de vuelta a Turquía, vamos por Hungría. Vamos ¿Y por fueron los Hungría, turcos? Los turcos creo que fueron los que más han intentado de conquistar Rumania y Sí. siempre se la llevaban por así. Ya. Sí, sí, que el Ok. más grande que se mató a todos los turcos para decir que vinieron es Stefan Chelmare, que es muy, muy histórico para nosotros. De hecho, ahorita que estamos para los playoffs del Mundial, Ujú. los rumanos quedaron en el playoffs y les toca pelearse contra los turcos. Árale. O sea, todo el mundo está así de, no No. manches, hasta para el Mundial empezamos con los turcos, o sea, Sí. nunca nos dejan en paz. Sí. Ojalá pase Rumania. Traigo mi playera, estoy preparada para el Sí. Mundial, pero no creo que, no sé, es que los turcos también están muy Ustedes bravos. tienen color amarillo, ¿no? Ajá. De la selección, sí. Sí, sí, sí. Sí me la quiero poner, pero luego piensan que soy de la América y no. Ah, no. ¿A qué equipo le vas? Aquí. Pumas. ¡Eso! Sí, sí, A sí, huevo. sí. Goya por siempre. Eso. Aquí. Sí. Sí, eso también fue algo muy chistoso porque obviamente cuando recién llegué a México me llevaron a la ciudad universitaria para conocer. Entonces yo me quedé así muy impresionada con todo porque en Rumania no hay universidades de ese tamaño. Este lo ves en películas, ¿sabes? Es como algo de... Y cuando llegué allá fue de, wow, qué hermoso. Y luego vi el estadio y dije, ¿y en este estadio quién juega? O sea, debe de ser de algún equipo, ¿no? O sea, alguien juega. O sea, ya luego me explicaron que también el estadio es olímpico y todo. Pero que sí, pero hoy ¿quién juega? Entonces me dijeron que los Pumas. Y me metí a buscar y vi la historia, vi todo. Y me fascinó y dije, madre, si yo hubiera sido mexicana, hubiera estudiado en la UNAM y me hubiera gustado ir a los partidos y ser hasta la pora. O sea, que me encanta. De hecho, sé una muy buena, pero es para los americanistas, me van a odiar. Tú, dale, da igual. Nah, me van a odiar. No Pues pasa sí te la nada. sabes, ¿no? Esa de que ¿Cuál? el puma no tiene mujer, el puma no tiene marido, Ah, pero sí. tiene un hijo que se viste de De amarillo. amarillo. Sí, como hubo mucho escándalo con eso, porque dije, no, es que, sí.
Me acuerdo cómo se hizo muy Pero fue viral. lo primero que escuché porque obviamente quise ir a los partidos. Sí. No me gustaban porque eran las 12 del día y te daba el sol en la cara. Es o que sea, está era- cañón. Pero sí escuché esa y yo, ay, a mí me gusta eso. Dije, no, sí, salí malandra, te digo, salí malandra, me intento de ser más civilizada, pero me sale de repente. Eso justamente es el tema en el estado universitario. Yo fui hace unos meses con unos amigos que son ahí de la porra y se me olvidó que no tenía techo, ¿no? Ya había ido antes, pero no sé, en mi pendejez. Y bueno, antes ya ves como que en el estacionamiento ahí cotorrean, toman Ajá. cheve y así, ¿no? Y estuvimos ahí y mi compa y yo, o sea, era otro alemán yo y pues nuestros amigos mexicanos. Nosotros así nos pusimos capucha y así porque el sol así ardiendo, ardiendo. Entrando, ganamos contra Atlas. Y los últimos 20 minutos, lluvia, granizo y... Como México. Sí. Como un día normal en la Ciudad Ya de no México. sabíamos cómo llegar a casa así, luego así con frío. Y afortunadamente como un camionero nos dio ride hasta estación metro Miguel Ángel de Quevedo y ahí Ajá. ya nos fuimos. Sí, sí, sí. Mm. Y no les tocó temblor porque eso también es algo muy sedemexiano, ¿no? ¿No? Ah, sí. O sea, eso también hubiera sido bueno. Si temblor, granizo, sol, todo. Ay, Sí. Ciudad de México, un día normal en la Sí. Ciudad de México. Que las alarmas de hoy sí me dan mucho susto, ¿eh? Ah, no Las manches. alarmas de Que hoy sí. los sueltan en el cel, ¿no? Sí. No, sí está Creo que loco. se me da más pánico que el temblor en sí. O sea, eso me da más pánico que. Espérense, Sí. avísenme No. de otra forma. Sí, es como ese, cuando empieza y el perro qué loco se pone. Y yo, está loco, o sea, si ahora empezaría, ¿no? Porque, no empieza en el celular, o sea, yo literal los últimos 3, o sea, hago esto. Así como, ¿sabes? Como ya todo Sí, sí, sí. automatizado, me voy a la puerta, agarro el perro porque se pone como una bestia y mi trabajo es bajar al perro y a ver si no se chinga del perro del vecino, ¿no? Sí, porque sí, sí, sí. Sí. No, el de 2017 sí fue una cosa. Ay, afortunadamente estuve en Guadalajara. Ah, sí, qué Ujú. suertudo. No, así estuvo terrible. Creo que de ahí le agarré un poquito el miedo porque antes, obviamente, todo el mundo contaba en del 85, ¿no? Que Sí. fue el del 85, todo el mundo contaba y les veía el miedo que tenían cuando lo contaban. Trauma colectivo. Hasta que viví el de 2017 y dije, ya les entiendo. O sea, Ya. ya, obviamente, hoy en día tiemblo cuando empiezo a temblar. O sea, obviamente es Cuando escuchas la sí, alarma. sí, la alarma sísmica, Sí. también mi perrita igual. O sea, las dos, porque nos agarró las dos solas en el departamento. No, y Ujú. además para mí peor, porque ni siquiera podía bajar, porque yo estaba nada de meterme a la ducha. Ujú. Entonces, pues me quedé en la casa, dije, no, ¿cómo salgo así? Y ahí las dos agarramos un miedo terrible por esto. Hola. Sí, estuvo fuerte, o sea, sí, ese sí estuvo esa alarma sísmica, sí. Yo salí en la última que le soltaron en la noche acá, que no, o sea, que fue en Guerrero, pero todo el mundo a la... Ajá. Yo salí, bueno, ya estábamos acostados, ¿no? Yo dormido y yo salí en boxer shorts. ¿No? Y mi esposo, oh, mira, las vecinas te están... Ya van a saber cómo duermes. Ya van a saber cuál es tu facha. Sí, 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 sí. Romina, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales? En Instagram estoy como Oana Russo, con doble N, O-A-N-N-A Russo. Y pues ya es la red que más uso ahorita. Y TikTok apenas lo estoy abriendo. Ese la verdad ni sé cuál es mi username. Pero el que más Yo uso creo que es... igual, ¿eh? Antes... Yo creo que sí, Oana Russo, ¿verdad? Sí. Como que no lo uso, no lo usaba tanto. Pero Instagram sí es Oana Russo, con doble N. Ahí me encuentran. Genial. Bueno, mi banda, abajo en la descripción, de todos modos, están todas las redes sociales de Romina para que la sigan. Muchas gracias hoy por No, gracias a caerle ti. y contar tu historia. Gracias a ti por invitarme, también poder un poquito hablar más de mí, casi no hablo, o sea, es muy raro que me escuchen hablar de mí a profundidad, pero hoy me sentí muy, muy a gusto y me encanta de repente contar todas esas cosas. Qué Gracias, chido. gracias por invitarme. Con gusto. Ya saben, mi banda, eso fue Choque Cultural, el podcast que rompe burbujas y une culturas. Nosotros nos vemos muy pronto. Chao, chus, agur. Bye, bye. Ve la historia de Rachu, una cubana que llegó a México por el amor, porque su esposo es mexicano. Sin embargo, ellos se enamoraron en Cuba, lo que trajo muchísimas dificultades. Si quieres saber por qué y cómo sucedió todo, da clic aquí para ver la historia de Rachu.